Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes. Hoy quiero empezar este video definitivamente dándoles las gracias por todo el apoyo que me han dado, por el tiempo que han dedicado a ver estos videos, a darle likes, a comentar, a compartir. En realidad que es bien importante para mí. Ustedes ya saben cómo esto funciona, entonces les agradezco de todo corazón lo que hacen por mis videos. También quiero desearles que todos se encuentren muy bien. Yo sé que es un tiempo difícil, este tiempo de pandemia es, no sé, cada día parece que se torna más complicado para todos, pero sin duda es más complicado para algunas personas. Solo puedo decirles que no dejemos de luchar, no dejemos de confiar, no dejemos de creer en que todo va a estar bien, y aprovechemos esta situación tan difícil para quizás sacar lo mejor de nosotros, para quizás dejar salir una parte que no hemos conocido, que no hemos dejado salir, que no hemos aprovechado. Démonos esa oportunidad a nosotros mismos, que no nos vayamos de este mundo sin haberlo intentado, sin haber podido saber de qué tanto éramos capaces. Entonces yo los invito a eso. Hoy en realidad quiero exhortarlos a que lo hagan, a que luchen, que esta pandemia no nos quite las ganas de vivir, las ganas de luchar, las ganas de seguir, porque quizás esa sería si no la más grave, una de las más graves consecuencias de esta pandemia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestro video. Este video es, podríamos decir que la continuación de nuestro video anterior, donde vimos cómo hacer el molde básico de la blusa para dama sobre el maniquí. Pero la espalda, dirían ustedes, bueno, ¿y la espalda? Bueno, hoy les traigo la espalda. Es un video corto, es muy fácil, solamente tiene como un truquito al final a la hora de pasarlo al papel, que lo hace diferente al delantero. Entonces quédense conmigo y vamos a verlo ya. Manos a la obra. Ok, básicamente para empezar tenemos un pedazo de tela como en el anterior, una tela de algodón. Le hacemos un doblez de unos 5 centímetros. En este caso pues es igual al delantero. Ok, y también lo ponemos aquí en la mitad, así, de esta manera, y igualmente dejamos un poco hacia la parte del cuello que nos sobra. Ok, lo aseguramos con los alfileres. La cinta está corrida, no crean que es la cinta, es la cinta. Ok, aquí vamos hacia el hombro y inmediatamente vemos que es hora de quitarle un poco a la parte del cuello que nos está sobrando. Entonces le quitamos y llevamos hacia el cuello. Fijamos con alfileres igualmente. Ahora aquí a la sisa vemos que tenemos que cortar un poco de tela. Ok. Así, dejamos llevar la tela, guiamos la tela a donde nos lleve. De verdad que las telas parece que nos hablan, nos van diciendo cómo debemos irlas manipulando. Aquí cortamos un poco porque vemos que está muy largo. Ya saben, no corten mucho, es preferible seguir cortando y no que después nos vaya a hacer falta. Aquí en esta parte nos damos cuenta que nos está pidiendo una pinza.
Entonces vamos a hacer una pequeña pinza por ahora. Hacemos así, a ver si nos pide más. ¿Okay? Aquí hacemos unos piqueticos. Como pueden ver, es muy sencillo. El molde de la espalda es muy fácil de hacer. Ok, aquí voy a corregir un poco porque parece que me pide que lleve la tela hacia arriba. Ok, aquí, esta es la parte del truquito. Aquí en esta parte se nos hace como una bolsita. Vamos a hacer una pincita de nada, es algo muy pequeñito que tenemos que hacerlo porque no lo pide. Definitivamente que el molde no lo pide. Yo puedo tratar de sacárselo al hombro, pero después quizás me lo va a pedir en el papel, en la tela, cuando ya esté cortando el vestido en la tela que corresponde. Entonces es mejor hacerle la corrección ahorita. Y esta corrección tenemos que terminarla en el papel. Digamos que aquí empezamos a hacer esa corrección, pero la terminamos en el papel. Este es el truquito del que yo les hablaba, que hay que hacer algo a la hora de pasarlo en el papel. Como ustedes ven, es una pincita de nada. Ok, entonces este es el delantero. Igualmente vamos a marcar el hombro por la línea. Marcamos aquí la sisa. Marcamos el costado. Oh, se me partió la punta. Perdón, chicos, perdón. Marcamos el costado. La cintura. Y la pinza. Esto yo lo marco con lápiz porque no quiero que se me vaya a dañar mi maniquí, porque si lo hago con un lapicero o con un marcador permanente se me puede dañar mi maniquí y no quiero. La verdad, amo mi maniquí. Ok. Así, si ven qué fácil es hacer el molde del delantero, de la espalda, perdón, es súper fácil, es muchísimo más fácil que el delantero. Ok, entonces aquí está nuestro molde, no marcamos el cuello, vamos a marcarlo, así, fácil. Ya está nuestro molde de la espalda con esta pincita aquí en el hombro y esta pinza del centro que nos permite una horma perfecta. Ahora lo voy a pasar en papel y les voy a enseñar el truquito del que les estoy hablando, porque esta pinza no podemos hacerla en el papel, ni siquiera en la tela cuando vayamos a cortar. Entonces eso tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque no puede quedar así. Ok, entonces lo voy a quitar y vamos al papel. Ok, ya estamos aquí sobre el papel. Vamos a sobrepasarlo con la rodaja. Abrimos, quitamos los alfileres para abrir la pinza y poderla marcar. Y esta pequeña pincita también la abrimos. Aquí voy a pasar el molde al papel, pero no va a tener costuras. Las costuras se las doy en la tela. Pongo el molde sobre la tela y marco las costuras. En algunas partes serán 2 centímetros, en algunas partes 1 centímetro. Entonces por ahora no va a tener costuras, ¿ok? Aquí voy a poner estas pesitas, unas pesitas que aprovecho para mostrarles. Me las hizo mi esposo, son exclusivas. Y bueno,
vamos a marcar con la rodaja sobre el papel. Esta pincita pequeñita que hicimos aquí no la vamos a marcar como tal, como pinza no la vamos a marcar, pero vamos a marcar más o menos de cuánto es de ancho, porque necesitamos saber. Ok, entonces la marcamos aquí. Más o menos es, no creo que alcance a ser medio centímetro. Bueno, retiramos y vamos a marcar por los puntos. Marcarla así y ya ahorita resalta un poco con la regla. Ok. Ok, hay algo que yo les quiero decir que es importante. Esa manera de hacer moldes va más dirigido como al couture. Couture es lo que llamamos, diríamos, como alta costura. Y por ser alta costura requiere pruebas, requiere que hagamos como que le probemos al cliente antes de que haya la prenda ya completamente lista, ¿no? Entonces lo que generalmente hacemos es que traemos el molde al papel, cortamos nuevamente en una clase de tela que sea de algodón, que sea de tejido plano, y le probamos sobre el maniquí, ya como la blusita hecha, con el delantero, la parte completa del delantero, la parte de espalda completa. Entonces la ponemos al maniquí y si sale alguna corrección la hacemos en ese momento y ya podemos decir que el molde está 100% listo. Entonces yo no lo hago porque se me alargaría mucho el video y la verdad lo que sale en detalles son muy mínimos, pero que son importantes a la hora de querer un resultado 100% efectivo. Entonces que no se nos vaya a olvidar eso. Ok, vamos a cortar el molde. Le marco esta pincita aquí hacia adentro mejor para que la podamos ver ahorita, porque ese es nuestro siguiente paso. Ok, y lo que vamos a hacer aquí con esta pincita bebé que nos está pidiendo es que vamos a coger una cinta transparente, esa cinta que usamos nosotros para envolver los regalos y esas cosas. Entonces la vamos a poner, digamos, por aquí más o menos, un poco lejos de la pinza, de donde marcamos la pinza, perdón, y la vamos a estirar. Aunque ustedes no crean, esto estira. La estiramos un poquito y la vamos pegando sobre el papel. La estiramos, no mucho, porque en realidad esta pinza no nos está pidiendo mucho. Ok, miren, ustedes ahí pueden ver la pinza que ya recogió esta parte. Ya quedó recogida y nos va a permitir cortar el molde y no se nos va a hacer esa bolsita que se nos hacía acá. Entonces esa pinza la hacemos así para no hacerle esa pinza a la tela, para que no se note, porque no quedaría bien, pero así con la cinta nos queda perfecta y el molde nos queda lindo en la parte de la espalda.
Entonces, bueno, eso era lo que tenía que explicarles del molde delantero. Como pudieron ver, es muy fácil. Bueno, y ahora lo pondríamos sobre la tela y aquí le daríamos el aumento respectivo de las costuras, lo que le vayamos a dar, 1 centímetro, aquí en el centro de espalda pues 2 centímetros, si lleva un cierre o en fin, ya ustedes me imagino que saben cómo hacerlo, y si no, más adelante les haré otro video relacionado con los aumentos de costura. Ok, chicos, espero les haya gustado. Esto es lo que tenía para hoy, para presentarles. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y hasta un próximo video.